Vamos a explicar el concepto de función. Una función no es más que un programa que es llamado por otro programa. Es decir, que en un momento determinado hay un programa que en una línea concreta, en una instrucción concreta, va a hacer una llamada a otro programa. Este programa hace unos cálculos y le devuelve un valor a esta instrucción. Bien, ¿qué elementos debemos considerar en cualquier función? Pues los elementos que debemos considerar son los siguientes. Por un lado, la función tiene que tener un nombre. ¿Por qué? Porque si no tiene un nombre, no sabría cómo se llama el programa principal y por tanto nunca podría llamarla. Además, tiene que tener unas variables de entrada. Las variables de entrada son las que este programa les va a suministrar a la función para que haga una serie de cálculos. Y tiene que tener una variable de salida que es la que la función va a suministrar para darle o devolverle ese valor al programa que la ha llamado. Habitualmente, las variables de salida sostienen los cálculos a partir de las variables de entrada, aunque es verdad que una función puede tener otras variables que se llaman intermedias que tienen un alcance local, es decir, que se utilizan como pasos intermedios antes de obtener un valor de la salida. Y un programa puede llamar a n funciones. Bien, vamos a ver cómo podemos hacer ahora esto en MATLAB. Por supuesto, vamos a tener que tener dos programas, dos scripts, uno de ellos que va a ser la función y otro que es el programa principal. Bueno, vamos a empezar con la función. Una cuestión tremendamente importante es que el programa donde está la función, su nombre tiene que ser idéntico al nombre que tengamos aquí de la función. Por lo tanto, como veis, este programa se llama XR2P porque así se llama la función. No podemos poner programas que ya tengan asignado ese nombre dentro de MATLAB. Por ejemplo, no podríamos llamarle sum porque tenemos ya funciones que utilizan ese nombre. La función decíamos que tenía que tener tres elementos. Por un lado, el nombre, por otro lado, los valores de entrada y por otro lado, el valor de salida. Por lo tanto, todos esos elementos, evidentemente, los tiene que saber la función, el programa. Por lo tanto, primero, para saber que es una función, vamos a poner la palabra función. Y además, siempre va a acabar con una sentencia en. Entonces, esto que está en azul es obligatorio ponerlo. Después, entre corchete, vamos a poner la variable o variables que sean de salida. Es decir, la variable donde va a guardar los cálculos que haga con E1 y E2. A continuación vamos a tener que poner el nombre de la función. Recordar que tenemos que poner un nombre para que el programa principal las pueda llamar. Y entre paréntesis y separado por comas, las variables que son de entrada. A veces esto se llama argumentos de entrada, argumentos de salida. Bien, una de las características que tiene la función, que se salta un poco las reglas de lo que habíamos visto en MATLAB, es que no nos tenemos que preocupar de dar valores a E1 y E2. ¿Por qué? Porque ya se los va a dar el programa principal, se los va a dar este programa cuando les llame. Por lo tanto, en este caso, la función no tenemos que preocuparnos de la lectura de estos valores. Se supone que cuando se ejecute esta función ya sabe qué valor, qué contenido concreto tiene E1 y E2. Por lo tanto, como veis, aquí ahora hacemos una operación, S1 igual a E1 más E2 y ya está. Con esto estamos escribiendo la función. Recordar, importantísimo, primero, que el programa sepa que va a ser una función, estas palabras, las que están en azul, que sepa cuál es la variable de salida, es decir, en el momento que tengamos esta, que sepa que es la que va a devolver el programa, que sepa el nombre de la función, ¿de acuerdo? Y que sepa cuáles son los argumentos de entrada.
Bien, ahora si esto lo intentamos ejecutar, nos va a dar error seguro. ¿Por qué? Porque es una función, la función tiene sentido cuando le llame el programa. Por lo tanto, para probar la función siempre vamos a tener que hacer un programa principal. El programa principal en este caso se va a observar que es muy sencillo. En este caso es una sentencia que dice A igual a x2p 2r. Bueno, ¿qué es todo esto? En este caso es cuando el programa está justo llamando, es decir, cuando estamos en esta línea. ¿Y qué es lo que hacemos? Le decimos dónde va a guardar la variable de salida, que no tiene por qué llamarse igual que la que está aquí. No pasaría nada si la llamamos igual, pero no tiene por qué llamarse igual. A continuación le decimos el nombre de la función y los valores 2 y 3. Cuando este programa lo ejecute, ¿qué es lo que va a pasar? Observad que aquí estoy llamando a la función con los valores 2 y 3. En este momento, el control del programa se cede aquí. Es decir, vamos a este programita, coge estos valores, que son 2 y 3, hace los cálculos, los guarda en S1 y S1 se lo asigna a la variable A. Bueno, pues esta es la forma de que un programa principal llame a una función. Y es una fórmula sencilla. Habitualmente no lo vamos a utilizar de esta forma. Bueno, vamos a ver el mismo programa, pero de otra forma. Observad que aquí tenemos una variable que he leído, otra variable que se llama var2 que la calcula a partir de la anterior, y observar que aquí lo que estamos haciendo es, otra vez lo mismo que antes, llamar a la función. ¿Qué valores le estamos pasando? var1, var2. ¿Qué valores tendrán estas dos variables? Pues el que tengan cuando ejecutemos este programa. Es decir, si ahora ejecutamos este programa, pues le vamos a introducir, por ejemplo, el número 2, y lo que va a hacer es que var1 vale 2, tendremos que, lo tenemos aquí, var1 vale 2, var2 vale 4, porque es var1 elevado a var1, se lo manda a este programa, E1 toma el valor 2, E2 toma el valor 4, y lo que hace la suma, 2 más 4, 6, y el valor de 6 se lo devuelve a A. Una consideración muy importante dentro de las funciones. Estamos acostumbrados a usar el comando clc, que es que lo que nos hace es borrar el comando Windows para que no nos vaya quedando pues todo lo que estamos viendo de otras ejecuciones, y clear, que lo que hace es que borra el valor de todas las variables que hubiese. Si utilizamos, por ejemplo, aquí la función clear, lo que va a hacer el programa es, bueno, vamos a verlo. Vamos a ejecutar el mismo programa que antes, vamos a introducir un número, lo vamos a hacer igual que antes el 2, y nos da un error. ¿Qué es lo que pasa? Lo que está pasando es que, daros cuenta que aquí le estamos pasando unos valores, si le decimos clear, lo que hace va a ser borrar todos los valores, y por lo tanto, cuando llega esta sentencia, va a decir que, oye, que aquí falta una serie de valores, que es lo que nos está diciendo. Oye, es error, porque de momento lo que ha detectado, porque es la primera que he cogido, que le falta la variable E1 en esta sentencia. Por lo tanto, prohibidísimo usar la sentencia clear dentro de una función.